Tardes para todos, espero estén muy bien. Aló, muy buenas Aló. tardes, profesora. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor Bernardo. Bueno, el día de hoy estaremos iniciando nuestra segunda web conference, segunda y última web conference, debido a que este curso tiene solo 2 unidades. El día de hoy nos estarán apoyando los profesores Bernardo y la profesora Judy, junto con la información y con la web conference. Ellos nos estarán acompañando y apoyándonos el día de hoy. Momentico, yo me encuentro en un evento, por eso no podría estar al pendiente de ustedes, pero quedan con nuestra red docente y con nuestros profesores. Profesor Bernardo, ya lo convertí en moderador, quedo atenta a cualquier duda. ¿Listo, mi profe? Ok, profe, le agradezco mucho, muy amable y muchas gracias por esta invitación, profesora Marixa. Buenas tardes para todos. Profesora Mm, Maritza, buenas tardes. Profesor Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, profesora Judith. Apreciados compañeros y alumnos, les damos una bienvenida a esta web conferencia. Como les informó la profesora Marixa, ya no podrá estar en el momento, entonces, pues vamos con la profesora Judith a realizar esta web conference. ¿Ok? Vamos a regalemos unos 2 o 3 minuticos para mirar quién más llega, por favor. Sí, y iniciamos a las 5:05. Ya de pronto algunos están conectándose, sí, otros están desde su trabajo, entonces, por favor, pues vamos a darles un espacio para que puedan llegar, ¿vale?
Muy bien. Apreciados alumnos, voy a colocar para grabación, ¿sí? Con la autorización de ustedes. Estamos en grabación. Voy a empezar y voy a compartirles la plantilla, ¿ok? Por favor, me informan si logran verla, ¿listo? ¿Pueden verla ahí? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a mirar la segunda webconferencia, ¿sí? Que nos corresponde al curso de Administración Financiera, ¿ok? En esta webconferencia vamos a tratar la tarea 3 y la tarea 4, ¿ok? La tarea 3 que es el plan de mejoramiento, ¿ya? Entonces, vamos primero a recordar algunos datos y algunos elementos que son necesarios y que se requieren para que las tareas lleguen a un, se puedan ejercer de una forma adecuada y ustedes puedan cumplir con las guías que se piden en la unidad 2 tarea 3 y en la unidad 2 tarea 4, ¿ok? Del plan de mejoramiento. Entonces, lo primero es para recordarle la participación de la apertura del foro de discusión de la tarea 3 y el plan de mejoramiento y no ingresar faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, ¿sí? eh, Recomendarles que hay que estar participando. En esta actividad se requiere de mucha participación, ¿sí? Entonces, para que no nos dejemos como coger del tiempo, vamos a tratar ya de estar en estos momentos, por ejemplo, ya es momento de que muchos hayan por lo menos escogido lo que le corresponde a su trabajo colaborativo, ¿ok? Eh, Segundo, vamos a seleccionar uno de los roles para el desarrollo del trabajo colaborativo. Es importante que cada uno de ustedes, son grupos de 5 y van a existir y existen 5 roles, pero los roles no es para decir yo escojo este rol, sino para ejercerlo. Entonces les recomendamos que ejerzan sus roles y por favor, deben de entregar, ¿sí? El que debe de entregar, perdón, el trabajo en la plataforma de evaluación es la persona que se encargó de entregas, ¿ya? Pero existen otros roles como el de compilador, el de revisor, que también tienen unas funciones. Por eso la última persona que sube el documento es el de entregas. Ya ha venido y ya ha pasado por revisión de los otros y de los otros integrantes. Entonces, se depuran los errores si hay, ¿ok? Bueno, en el plan de mejoramiento, ahí nos va a pedir, y ahora vamos a mirar un ejemplo, 2 ejemplos, es que cada integrante del grupo debe presentar 5 acciones de mejoramiento. Esta actividad está muy relacionada, como todas, con la actividad 1, la actividad 2, ¿sí? Dentro de la actividad 1, recuerden que estábamos manejando el tema de los estados financieros y luego hacer un análisis. Luego vino calcular los indicadores financieros y calcular los inductores de valor y hacer un análisis. Y por último, vino dentro de ese tema, vino el diagnóstico financiero. ¿Ya? Esto es una secuencia. En este último, que es el plan de mejoramiento, es donde vamos a devolvernos, porque hay que devolverse a qué? A retomar en el diagnóstico financiero y de ahí voy a sacar mis 5 acciones de mejoramiento. Las acciones de mejoramiento no son inventadas, ¿ok? Cada grupo debe presentar 5 acciones de mejoramiento, pero individualmente usted va a hacer 5 acciones de mejoramiento, ¿ok? ¿Sí? Ahora, esas acciones no deben repetirse, no debe existir acciones repetidas o los hallazgos como tal. Bueno, cada integrante del grupo debe entregar 25 actividades de gestión y operaciones, labores y procesos. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo para que ustedes lo tengan más claro y resolvemos dudas. Cada integrante del grupo debe entregar 5 conclusiones y de la tarea 3. Entonces, solamente la presentación completa del trabajo individual será considerada como aporte significativo para la construcción del trabajo colaborativo. No ingresar faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad. Ahora, lo que se va a hacer es, primero, cada uno de ustedes va a tomar en el archivo que venía trabajando, no el grupal, ¿sí? Y en el que venía trabajando las actividades, ahí va a trabajar sus hallazgos y sus respectivos datos de los hallazgos, ¿sí? Ese lo va a realizar y tiene que entregarlo completo. Cada integrante entrega uno.
¿sí? Completo, completo es completo. Ahora, ¿qué ocurre? Ese archivo que usted entrega es su trabajo individual, ¿sí? Individual, ¿ok? Ahora, el trabajo colaborativo que viene es ahora cuando ustedes se van a reunir en la plataforma y van a comentar, ¿sí? Sobre todas las acciones que ustedes tienen, que serían 25 acciones, ¿qué acciones consideran ustedes que son más relevantes? Ustedes, ¿no? Como analistas, son más relevantes para colocarlas en el trabajo individual. Eso que ustedes van a empezar a escribir, yo considero que la primera acción que yo aporto es esta, por esto y esto y esto, y justifica, ese es su aporte colaborativo para el trabajo en grupo. ¿Listo? Para que lo tengamos. Entonces vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Ahora, recomendaciones para realizar la actividad grupal. ¿Ya? Entonces, solamente la presentación completa del trabajo individual será considerada como aporte significativo para la construcción del trabajo colaborativo. Ya les dije, cada uno presenta un trabajo, ¿ok? Segundo, interactuar, gracias Nubia, interactuar en el debate, ¿sí? Vamos a interactuar en el debate académico que debe desarrollar para la construcción del trabajo colaborativo. Todos los integrantes del grupo, todos, deben participar, ¿sí? Qué pena. Deben participar Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad que es la grupal dentro de la plataforma de aprendizaje. Por favor, muchachos, es dentro de la plataforma de aprendizaje. No participé, pero nosotros tenemos un grupo en el WhatsApp y le voy a enviar los print que ahí sí participé. Eso no se tiene en cuenta como un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo debe estar evidenciado en la plataforma correspondiente de trabajo, ¿sí? No por fuera. Cada integrante del grupo debe ejercer su rol correspondiente. O sea, que se note que están ejerciendo su rol, ¿no? El de alertas, pues estará pendiente informándonos a todo el grupo cuántos días nos falta, qué nos falta, hacer un seguimiento para estar pendientes de todo, ¿ok? Es como un ejemplo que les estoy colocando. El grupo solo debe entregar una única planilla por grupo. Debe ser enviada solamente por quien tenga a su cargo el rol de entregas. Solo el rol de entregas es el encargado de enviar ese documento donde están las personas que hayan participado, ¿sí? No pueden existir ahí integrantes que no han participado en la plataforma de aprendizaje, que no han asumido un rol, que no han colaborado y no han efectuado su trabajo individual y no se ve evidenciado en la plataforma de aprendizaje. ¿Sí? No debe estar ahí. Y que no participó tampoco en la discusión del foro de cuáles van a ser las recomendaciones o cuáles van a ser los hallazgos que van a presentar ya en definitiva. Esa persona no puede estar en los grupos, ¿sí? Deben estar los que participen, ¿ok? Y por último, la recomendación que siempre les hacemos, por favor, no ingresen faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad. ¿Ya? Porque ya es demasiado tarde, ya no alcanzan a trabajar, o algunos ya no se alcanzan, o a algunos ya no se les alcanza a hacer la retroalimentación y se quedan con los errores, ¿sí? Todo este tiempo es para ir trabajando, ir entregando e ir corrigiendo, cosa que al final ya tienen todo corregido y se puede hacer un trabajo grupal más acorde, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Vamos a mirar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Del tema, ¿ok? Ustedes allá tienen este archivo donde están la actividad 1, ¿sí? Aquí está la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5, ¿ok? Estas actividades que hay aquí, ¿sí? Yo empecé aquí en actividad 1, pero acá arriba lo que hice fue algo muy sencillo, que ustedes lo pueden ver. Hice un pequeño resumen de lo que existe en los comentarios que tiene cada archivo, ¿sí? De la planilla de trabajo. O sea, esto que está aquí, que está en rojito, verde y azul, es lo que yo lo coloqué acá, sino que lo hice un poco más resumido para que ustedes lo puedan observar en esta web conferencia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los hallazgos, ¿sí?
Los hallazgos no, vuelvo y repito, los hallazgos no son inventados, no es algo que se vayan a inventar. Ah, es que yo creo, es que yo supongo, es que yo, sí, creo que esto, o creo que la empresa no tiene un buen patrimonio, entonces coloco aquí, hay que incrementar el patrimonio. No, no es eso, no es inventarse, ¿ok? Los hallazgos vienen del diagnóstico. Aquí le dice, del diagnóstico. Esta casilla sale de la información del diagnóstico determinando sus fortalezas y debilidades. Cuando ustedes hicieron el diagnóstico, ahí tenían que ver colocado, ¿sí? Lo que encontraron y lo que consideraron que eran fortalezas o debilidades de la empresa. ¿Ah? ¿Qué encontraron en el diagnóstico? ¿Y de dónde sale el diagnóstico? El diagnóstico sale del análisis que ustedes hicieron de los indicadores financieros, de los inductores de valor y de la información que tienen en los estados financieros. ¿Ok? De allá sale el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico, que es una pestaña que todos deben de tenerla, ¿sí? Informe de diagnóstico de la tarea, que plasmaron aquí en la tarea 2. De aquí, ustedes van a sacar la información para colocarla en los hallazgos. Primer punto. Vuelvo y repito, no es inventarse que suponen que la empresa está así. Es ir a mirar el diagnóstico y en el... ¿Qué sucede? Si su diagnóstico no quedó completo, si su diagnóstico no está completo, pues usted tiene que terminar su diagnóstico, ¿sí? Porque es lo lógico es que cuando se haga revisión y aquí dice un hallazgo, pues yo me voy a mirar en el diagnóstico si ese hallazgo está en el diagnóstico. Y si no está, yo me pregunto, ¿de dónde sacó ese hallazgo? ¿Sí? Sí debe estar en el diagnóstico. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, indicador financiero o inductor de valor al que se evidencia el hallazgo. Lo más seguro es que este diagnóstico que ustedes hicieron acá, en el diagnóstico ustedes plasmaron lo que encontraron o en el indicadores financieros o lo que encontraron en los inductores de valor. Entonces trajeron para acá, supongamos, un indicador financiero. Entonces aquí usted va a registrar qué indicador financiero fue ese. ¿Ok? Ya vamos a hacer ejercicio, unos 2 ejercicios. ¿Qué indicador financiero fue? ¿Listo? Y lo va a colocar aquí con iniciales. No va a colocar capital de trabajo neto operativo, no va a colocar prueba ácida, no, va a colocar las iniciales. Si es un indicador financiero de prueba ácida, pues ¿qué va a colocar? Aquí está, mírenlo, prueba ácida, PA, ¿sí? O va a colocar razón corriente. O si encontró un hallazgo que le pareció significativo de margen operacional que le corresponde a los de rentabilidad, entonces va a colocar MO. ¿Ya? Aquí en esta casilla de indicador financiero van las iniciales del indicador financiero del hallazgo que viene del diagnóstico que usted hizo. Es la secuencia. Objetivo estratégico, ¿sí? Aquí dice, generalmente los objetivos estratégicos se deben formular para un horizonte o plazo superior a un año y deben ser medibles, cuantificables, retadores, realistas, consistentes, comprensibles, jerárquicos, concurrentes a través de todos los departamentos o áreas, alcanzables en el tiempo, ¿sí? De redactar empezando con un verbo en infinitivo que motive acciones para alcanzar el logro, ¿sí? Debe representar, debe indicar, ¿sí? Que es un verbo en infinitivo de acción, ¿sí? De acción. No puede colocar pretendemos que el capital de trabajo, ¿sí? Se mejore. No. ¿Listo? Ahora miramos ejemplos, cómo se debe redactar, ¿ok? Ahora vamos con la actividad y gestión y operaciones y labores y procesos. Registra una actividad, una gestión, una operación, una labor o un proceso diferente. O sea, aquí van las actividades que usted va a hacer para que esto se cumpla, ¿sí? Y deben ser 5 actividades. No son 3, no son 2, no son una. No es una para todos. No, son 5 actividades. Por eso usted debe entregar 5 acciones y si son 5 acciones, ¿cuántas actividades por todas? 25 actividades. ¿Ya? Vuelvo y repito, son 5 actividades que debe entregar aquí para que esto se cumpla. ¿Sí? Y no es una sola por todas, son 5 actividades. ¿Ok?
Ahora, ¿acá qué pasamos? A la cuenta de estado, resultados o situación financiera, indicadores, si aumenta o disminuye. Aquí es, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a aumentar o va a disminuir ese indicador financiero para poder cumplir? ¿Sí? Y son 5, ¿ya? Por cada actividad, un indicador, ¿sí? Son 5, no es uno por todos. Porcentaje o meta. Debe registrar únicamente la cifra porcentual o cantidad. Aquí o va porcentaje o va cantidad. Si usted propuso, por ejemplo, algo respecto a cartera o a mejorar las ventas, sí, mejorar las ventas, es posible que usted acá en su meta diga, sí, vamos a mejorar las ventas en un 3%. Listo, está muy bien. Pero es posible que usted pueda colocar también números, ¿sí? Números aquí, ¿ok? Números. Y la descripción de actividad también va una por una, 5 actividades, no es una sola para todo en la descripción de actividad, operaciones para que se evidencie eh, lo que usted va a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a retomar este ejercicio que tenemos aquí, que es el ejercicio que ustedes tienen también aquí, si ustedes lo miran. ¿Ya? Y luego hacemos uno nuestro. ¿Ok? Otro para nosotros. Entonces, capital en el ejercicio que les plantean en la hoja de cálculo de trabajo, habla sobre el capital de trabajo neto operativo. ¿Qué encontró la persona que coloqué el ejemplo? Dice que el capital de trabajo neto operativo es negativo en el segundo año. Ojo, estas actividades son del segundo año, ¿sí? Situación que pone en riesgo la operación de la empresa. Entonces, el capital de trabajo, ¿sí? El capital neto operativo de trabajo, ¿sí? Yo tengo que haberlo sacado, el capital neto operativo de trabajo, ¿sí? Tengo que haberlo sacado de inductores de valor. Pero eso que acaba de decir aquí, esto que acabo de escribir aquí, es porque todo esto fue un hallazgo que lo encontró, ¿dónde? Aquí, en el informe de diagnóstico, ¿sí? Aquí en el informe de diagnóstico usted colocó que encontró, ¿sí? Que el capital de trabajo neto operativo es negativo en el segundo año, situación que pone en riesgo la operación de la empresa. Usted lo encontró, pero lo encontró fue porque fue en inductores de valor, al hacer usted la operación, ¿sí? Se encontró que el capital neto de trabajo era negativo. En este caso está positivo, ¿sí? Pero podría estar negativo. ¿Dónde? En el segundo año, ¿sí? En el segundo año. Miren, o sea, que este podría ser, ¿qué? Negativo. En este caso podría ser, por ejemplo, menos 152.461 como ejemplo, ¿sí? Entonces lo encontró usted negativo el capital, ¿sí? De trabajo operacional, ¿ok? ¿Listo? Lo encontró negativo. Entonces usted, esto que encontró negativo en inductores de valor, pues lo plasmó ¿dónde? En el informe de diagnóstico. Y como lo tenía en el informe de diagnóstico, usted lo trajo ¿a dónde? Y lo plasmó ¿a dónde? En el primer hallazgo. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Ahora sí. ¿Qué ocurre? Usted lo plasma aquí porque lo encontró negativo en el segundo año. Por eso lo colocó aquí. No porque se lo imaginó, no, porque acá dicen inductores de valor que está negativo. Y usted le coloca entonces en negativo y esto corre el riesgo de la operación de la empresa. Ya tiene su primer hallazgo. Ahora, como tiene su primer hallazgo, usted coloca aquí las iniciales de qué? Del indicador. No va a colocar el nombre completo del indicador, sino las iniciales. ¿Ya? Capital, ¿sí? Neto de trabajo operacional. ¿Listo? Ok. ¿Hasta ahí va claro? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, viene aquí un objetivo. Acuérdense que este objetivo tiene estas características: medible, cuantificable, retador, realista, consistente, comprensible o jerárquico, y que debe estar redactado, ¿sí? En una forma infinitiva y que genere y que motive a acción para ese logro. Entonces tenemos aquí incrementar el capital de trabajo neto operativo en un 22.5 para el tercer año. Para el tercer año. Acuérdense que este indicador, ¿sí? De inductor de valor es del segundo año. Entonces acá yo quiero que, como está negativo, quiero incrementarlo en un 22.5% para que me quede positivo. Ah, profesor, ¿y ese 22.5 de dónde sale?
Podría ser un 50, sí. Podría ser un 70, sí. Sale de acuerdo al análisis que usted haga, ¿sí? Entonces usted puede decir, un análisis es mirar el indicador, ¿ya? Y usted dice, este indicador está negativo menos 152. Entonces usted dice, bueno, ¿y yo cómo vuelvo esto positivo? ¿Sí? Tendría que incrementarlo en el 100% para que quede positivo, ¿no es cierto? Incrementarlo. O sea, tiene que quedar esto positivo, ¿ya? Entonces, eso depende del análisis que usted le haga dentro de el análisis que ustedes hacen de aquí, frente al indicador, ¿ya? Frente a lo que ustedes plantean cómo debe quedar. Normalmente debe quedar positivo, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que quede positivo. Entonces dije incrementar el capital neto operativo en el 22.5. O sea que el 22.5% es un criterio de evaluación de ustedes, de acuerdo al indicador como esté, ¿ya? En este caso, para que quede positivo. Ahora sí, aquí viene algo que es importante conocerlo. Usted tiene que saber que el capital de trabajo neto operativo, esto proviene de una fórmula, ¿sí? ¿Proviene de dónde? De una fórmula. Y la fórmula está aquí, ¿sí? Y esta fórmula involucra unas cuentas, ¿ya? Involucra unas cuentas de los estados de resultados, ¿sí? Involucra unas cuentas, ¿ya? Que hay que tenerlas presente. Aquí dice inventario, cuentas por cobrar, aquí está el disponible, ¿ven? Las cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo modifico estas cuentas, me va a modificar el capital neto de trabajo operativo. Es obvio, ¿no es cierto? Si yo las modifico, ¿ya? Si yo las modifico, me va a modificar y me va a dar otro valor diferente para el tercer año. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí en las actividades, gestiones operacionales y laborales y de proceso no es inventado tampoco, muchachos. No es inventado. Es, por ejemplo, miren lo que dice aquí. Para que eso ocurra, voy a disminuir los pasivos operacionales. Tengo muchos pasivos. ¿Ok? Profe, ¿y cómo sabe que ¿por qué pasivos operacionales? Ah, porque los pasivos operacionales están involucrados en esta cuenta, en la fórmula, ¿ya? Pasivos operacionales. Entonces, aquí, cuando digo disminuir los pasivos operacionales, automáticamente ya puedo llenar ¿qué? La cuenta de estado resultados la que voy a afectar, del estado financiero o del indicador financiero que se requiera, o del inductor de valor. Ah, tengo que modificar el pasivo operacional. ¿Sí? Ya tengo automáticamente esta celda, ¿ya? ¿Cuál es la cuenta? ¿Ok? Voy a incrementar el disponible, o sea, necesito más efectivo. Necesito incrementar el disponible para que esto quede positivo. Entonces ya tengo aquí otra cuenta involucrada. ¿Cuál es? Disponible. Ah, profe, ¿y estas cuentas dónde están? Mírenlas, muchachos. Aquí están, mira. Obligaciones financieras, inversiones a corto plazo, deudores, clientes, otros, inventarios. Disponible, mírenla aquí. ¿Sí? Y este disponible está relacionado con la fórmula del capital neto de trabajo operacional. ¿Ya? Las obligaciones financieras a corto plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Estos datos disponible, cuentas por cobrar, disminuir las cuentas por cobrar, ¿sí? Incrementar los inventarios, disminuir las obligaciones financieras a corto plazo. Miren, obligaciones financieras a corto plazo, ¿ya? Todas esas están en los estados financieros, obligaciones financieras a corto plazo. No se están inventando. Y esas cuentas, perdón, y estas cuentas que tengo aquí están relacionadas en la fórmula del capital neto de trabajo operacional. Ahora, ¿yo cómo sé cuál es disminuir y cuál es incrementar? Pues es obvio que si yo incremento las del activo y disminuyo las pasivo, el resultado va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Sí? O sea, si mejoro el activo, ¿sí? Y disminuyo el pasivo, las cuentas me van a dar mucho mejor cuando haga la fórmula. ¿Ok? Ahora, acá viene otro porcentaje, que este es el porcentaje. Bueno, entonces ya saben de dónde sale esto. Sale de esto, de decir cuáles incrementos y cuáles voy a disminuir. ¿Ok? Ahora, estos porcentajes que están acá. Esos porcentajes vienen de la evaluación que usted haga para el incremento. ¿Ya? Son a criterio del evaluador. ¿Ya? Estos que están aquí. ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Cómo los va a incrementar? Aquí yo tengo como ejemplo, prefiero disminuir un poco más los pasivos, ¿sí?
Y aquí tengo disminuir las cuentas por cobrar, ¿sí? E incrementar. Pero esto, porcentajes son algo muy de ustedes, del análisis que le hagan a toda la cuenta, ¿ok? Y por último, tengo aquí la celda que tiene que ver con la descripción de la actividad, gestión operacional, labor, proceso para evidenciar su pertenencia para maximizar el valor de la empresa. Entonces, realizar, seleccionar los pagos más representativos, mejorar la liquidez de la empresa, realizar campañas para el cobro de descuentos por pronto pago, incrementar el producto, realizar los pagos con bancos de corto plazo, ¿sí? O sea, es como lo que voy a hacer también con esta cuenta, obligación financiera a corto plazo. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Vamos a hacer uno que tenemos aquí. ¿Listo? Resulta, el que hicimos ahora correspondía a un inductor de valor, capital de trabajo operacional, ¿ok? Pero en el diagnóstico de la tarea 2, en mi archivo, yo me encontré coloqué en mi diagnóstico, ¿sí? Que había un problema en la razón corriente. Aquí en el diagnóstico coloqué, ¿sí? Que había una dificultad en la razón corriente de los indicadores de liquidez. ¿Ok? Listo. Yo coloqué ahí que existía un problema, pero para yo determinar cuál es el problema, yo tengo que decir qué pasa con el indicador, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué pasa con el indicador? ¿Ok? Entonces me encontré que el indicador en el año 2 es de 0.52. Entonces yo tengo que saber interpretar frente a los indicadores de liquidez esta razón corriente que significa el 0.52. Y eso ya lo saben. ¿Por qué ya lo saben? Porque por acá hay una tareita que la hicieron muy juiciosos, ¿sí? Que es la interpretación de los indicadores, ¿sí? Aquí está razón corriente, ¿sí? Ya, esta la hicieron muy juiciosos, o sea que si usted no recuerda, entonces se viene acá a decir, ¿qué es lo que significa razón corriente? Y acá dice, ¿estamos? Entonces, como usted ya sabe qué es eso, por eso hizo un diagnóstico acorde aquí y colocó sobre la razón corriente que había una dificultad en la razón corriente, ¿ya? Que había una dificultad en la razón corriente. Y colocó usted aquí en el diagnóstico de la tarea 2 colocó, ¿sí? Que la razón corriente para el año 2 de la empresa, ¿sí? De los indicadores de liquidez, ¿ya? Este 0.52, que la empresa no cuenta con la suficiente liquidez, con el suficiente dinero para responder por las obligaciones a corto plazo. Esa fue la interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder responder con las obligaciones a corto plazo de liquidez, la razón corriente debería estar en 1 o mayor que 1. ¿De dónde sale eso? Pues de la tarea que usted hizo cuando le pidieron hacer la interpretación, ¿sí? Si no, pues no se preocupe que el material de apoyo está ahí y usted puede ir a mirar qué es razón corriente y vuelve otra vez y retoma. Entonces puede corregir, ¿ok? Entonces usted dice, ok, es que aquí el 0.52 me dio en el año 2 y la razón corriente debe estar, sí, sí, igual a 1 o por encima de 1. ¿Para qué? Para que la empresa pueda tener liquidez para pagar las obligaciones a corto plazo. Eso significa que por cada peso que yo debo de pasivo corriente, solo cuento con 0.52 pesos para responder por esa obligación. Entonces no tengo suficiente dinero para responder por ello. Ahora, si aquí dijese 1.5, entonces yo diría, qué bueno, tenemos razón corriente, o sea que por cada peso que yo debo del pasivo corriente tengo 1 peso con 50 del activo corriente para responder. Eso significa que me sobra 0.50 para capital de trabajo. O sea, hasta allá va la interpretación. Ahora, si usted hizo este hallazgo positivo, profesor, ¿y me sirve ese hallazgo positivo? Claro, sí, porque ese hallazgo positivo también le sirve es una fortaleza. ¿Ya? Entonces usted puede tomarlo como fortaleza y plantearlo allá como fortaleza. En este caso, si está 0.52 o 53, en este caso es una debilidad. Entonces tenemos que incrementar, ¿sí? La razón corriente. ¿Quién me dice en cuánto tendría que incrementar la razón corriente para que por lo menos
alcance a asumir los pasivos corrientes. Si el indicador dice que es 1, que debe existir ahí, entonces yo debo incrementarlo, ¿sí? Siquiera en cuánto, en 48. 0.48. O sea, para el tercer año tengo que incrementarlo en 0.52 más 0.48 para que en el tercer año me llegue a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya traje del diagnóstico, ya me traje ese indicador y lo traje aquí. Y digo, la razón corriente para el segundo año no es igual o mayor a 1. Tengo un problema, ¿no? ¿Sí? Es solo de 0.52. Ese es el hallazgo que hice. Entonces yo tengo que, ¿qué hacer? Incrementarla. Entonces aquí primero coloco razón corriente, como aparece el indicador. Y aquí le digo incrementar ¿en cuánto? En 0.48 para que me llegue a 1. ¿Estamos o no? ¿Está claro hasta ahí? Pero resulta que usted puede decir, bueno, yo lo incremento en 0.48 y llega a 1. O sea que por cada peso que yo deba de los corrientes, tengo un peso de activos corrientes para asumir la deuda, ¿no es cierto? Pero otro puede decir, por eso les digo que esto no puede ser camisa de fuerza, que todos tienen que actuar de la misma manera en la interpretación. Otro puede decir, no, yo no lo voy a poner en 0.48, lo voy a poner que voy a incrementarlo en 0.71 para el año, para el tercer año más. Ah, o sea que usted quiere incrementarlo para poder pagar las cuentas del pasivo corriente y que le quede dinero para capital de trabajo. ¿Estamos o no? ¿Ve? Esa es otra visión que tiene el que esté haciendo el análisis. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Listo, ya llenamos hasta aquí. Ahora decimos, bueno, vamos a mirar la casilla de las actividades o gestiones. Acuerden que estas actividades o gestiones no son inventadas. No es que yo lo... No, esto está muy ligado a la fórmula de la razón corriente de indicadores financieros, de la razón corriente. Entonces yo voy a mirar razón corriente y digo, a ver, como yo quiero incrementar la razón corriente es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces me voy a los estados financieros y me voy al pasivo corriente y al activo corriente y me doy cuenta que estas son las obligaciones. Miren que de aquí salen, ¿sí? Entonces voy a plantear acá, incrementar inversiones a corto plazo. ¿Ve? Voy a incrementar las inversiones a corto plazo. Ya me sale el indicador que es inversiones a corto plazo. La cuenta, perdón, que voy a mover. Inversiones a corto plazo. Voy a incrementar los clientes. Ya me sale la cuenta que es clientes. Voy a disminuir las cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Disminuir la cuenta de proveedores. Ya salió la cuenta. Proveedores. Y disminución de impuestos, gravames y tasas, que son los impuestos, gravamen y tasas. ¿Ve? Ya tengo esto. Entonces, me queda ahora ¿qué? Los porcentajes. Acuerden que estos porcentajes son a criterio de ustedes como evaluador, porque a medida que van incrementando, se van a dar cuenta si esto incrementa o no incrementa frente a lo que ustedes quieren obtener. ¿Sí? Y por último, que están aquí disponibles, es qué va a hacer usted para poder lograrlo. ¿Sí? Como dice aquí, ¿cuál es la descripción de la actividad o gestión operacional, labor o proceso para evidenciar su perteniente para maximizar el valor de la empresa? Aquí vamos a mirar cómo hacemos para poder lograr maximizar la empresa en este sentido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Ok, viene un ejemplo. Resulta que usted cuando hizo su diagnóstico financiero fue un diagnóstico muy escaso, ¿sí? Fue un diagnóstico, no fue completo, no fue muy dispendioso, pero usted, ya haciendo esto, se dio cuenta que usted podría hacer este de razón corriente porque fue a ver la razón corriente y se encontró con esto. Pero este ítem de razón corriente usted no lo tiene ¿dónde? En su diagnóstico. ¿Qué puede hacer usted? Pues páselo esto al diagnóstico, ¿sí? Cosa que cuando su docente vaya a mirar, a diga, a ver, razón corriente, ¿dónde sacó esto este muchacho? A ver, miremos. Ah, lo sacó del diagnóstico, ¿sí? Pero si usted coloca algo aquí que no está en el diagnóstico, pues no está bien, porque ¿de dónde lo sacó? Entonces, plásmelo en el diagnóstico, complemente su diagnóstico para que quede ok, para que quede bien, ¿ya? O sea, estamos a tiempo de hacer la corrección en el sentido de que esa actividad
pues va a quedar bien esta. Ok, no significa que usted ya corrigió el diagnóstico y ahora va a decir, ah, entonces me pueden corregir la tarea anterior. No, señor, esa ya pasó. Es para que le quede bien que esta tarea. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Pregunto. ¿Ninguna inquietud hasta ahí? No, no, señor. Ok, listo. Entonces los invito ahora para que escuchemos a la profesora Judith Patricia Garzón, ¿sí? Frente al tema que viene de la actividad 4 que corresponde también a esta web conferencia. Bueno, profesora Judith. Permítame un momento, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Listo, mi profe, gracias. Ok, profesora. Permítame un momento. Ya voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Un momentico, por favor. Tranquila, profesora Judith, tome su tiempo, no se preocupe. Aló, aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profesora Judith, le escuchamos clarito. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya nuestros hallazgos, ¿cierto? Permítame un momento. Sí, estoy. Nuestros hallazgos, entonces vamos a hacer el incremento en nuestros estados financieros, el incremento o la disminución. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, crecimiento del 10% en el próximo periodo, pero ¿en qué? ¿En qué cuenta? En la cuenta de ingresos. Entonces vamos a nuestros estados financieros, ¿cierto? Ya los tenemos, y hacemos nuestro incremento del 10%. ¿Sí? ¿Aló? ¿Es claro? Luego, tomamos nuestro segundo, de acuerdo a nuestro plan de mejoramiento, nuestra segunda meta, que es la reducción del 5% en costos. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el rubro o en el indicador de costos de ventas. Entonces nos vamos para nuestros estados financieros y allí encontramos, escribimos nuestros costos de venta, perdón, aquí ya, la reducción del 5%. Bueno, ahora nos vamos para, otra vez para nuestro plan de mejora.
y decimos, me dice una meta que tenemos que reducir el 10% en gastos de venta. ¿En qué indicador? En gastos de venta. Entonces hacemos la proyección para el año 3 en nuestros estados financieros del 10% en los gastos de venta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien, por favor? Sí, sí, señora. Ok. Bien, gracias. Ahora pues, nos vamos para nuestro plan de mejora, ¿cierto? Nuestro plan de mejoramiento. Y me dice que una cuarta meta es que tenemos que hacer un incremento del 5% en otros ingresos. Entonces, ¿cuál es el indicador? Otros ingresos. Entonces, nos vamos para nuestro estado financiero y hacemos el incremento del 10% en otros ingresos. ¿Bien? Bueno, entonces, tenemos acá nuestra proyección, nuestras metas. En el momento en el evento que no se haga ningún incremento ni nada en los otros rubros, en las otras cuentas, pues le vamos a escribir 0. Bueno, 0, 0, 0 en cada uno de esos porque no hubo un incremento ni tampoco una disminución. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el año inmediatamente anterior, que en este caso serían los 3.792.778.211, ¿cierto? Como es un incremento, aquí está el 10 y en el plan de mejora dijimos que incremento, sumamos el factor donde multiplicamos el año inmediatamente anterior, o sea, el año 2, ¿cierto? Lo multiplicamos por el incremento, que en este caso sería el 10%. ¿Sí? Entonces, eso nos da 4.172.056.032 pesos. Ahora, para hallar esta disminución en este costo de ventas, como nos dice allá el plan de mejoramiento, entonces tomamos el año 2, que son 3.260.452.685, y le restamos, porque es una disminución, restamos, que le vamos a restar el factor que multiplica nuestro año anterior, en este caso el año 2, por el 5% que corresponde a esa disminución de nuestro plan de mejoramiento en costos del 5%. Eso nos da 3.097.430.050 pesos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? No, no, Aló, señora. por favor. Ok, gracias. Bien. Yo sí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe, sí está Ok, viendo. que salen algunos que dicen que no se está Sí, compartiendo Claudia pantalla. Patricia, en ese caso se sugiere que se salga y vuelve e ingrese, si de pronto no está visualizándolo. Ujú, Claudia exacto. Patricia es la que está indicando que no le aparece. Sí, 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 sí. Bueno, entonces continuamos. Dice que tenemos que hacer, en la meta nos pusimos un ingreso del 5%. En ingresos aumentar en un 5%. Entonces, ¿qué tomamos para hacer nuestra proyección? Tomamos el año 2, 18.706.646, ¿cierto? Lo tomamos y le vamos a sumar el factor, que es multiplicar el año 2 por el 5%. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Listo? Listo. Bueno, ahora tomamos la disminución de gastos de venta que nos dice allá el plan de mejora. Entonces tomamos el año 2,
los 340.339.186 y le restamos, porque yo dije disminución, le restamos el factor que es el año 2, el año inmediatamente anterior al año de proyección, por el 10%. ¿Sí? Claro, hasta ahí, por favor. Sí, señora, en ese caso Ya. se disminuiría 306 millones, ¿sí? Sí, señora. Muy bien, sí, señora. Entonces, ahora sí, continuamos entonces ya con nuestro estado de resultados, pues hacemos las operaciones, restamos entonces aquí nuestras cuentas, ingresos, actividades ordinarias, menos el costo de ventas, ¿sí? Eso nos da la ganancia bruta. Ahora entonces tomamos nuestros otros ingresos, menos los gastos de venta, menos los gastos de administración, para que nos dé el EBITDA, ¿sí? Aquí sí yo no le puedo decir que aquí el mismo valor del año 2, porque pues esto contiene una operación, ¿cierto? Pero las cantidades constantes sí las puedo tomar del año 2, ¿sí? Mira, aquí está 171 millones, como ese no lo modifiqué, pues para el año 3 continuamos con la misma proyección, ¿sí? Bien, entonces, ahora... Entonces ya tenemos nuestro valor de EBITDA. Ahora le vamos a restar las depreciaciones, las amortizaciones, menos otros gastos para que nos dé la ganancia pérdida por actividades de operación. Entonces, este es nuestro valor. Aquí ustedes pueden ver, ya está la operación, aquí ya está lista. Entonces, este es el valor. Bueno, yo no puedo tomar esta constante, estos 11.303.000, porque esto, aquí hay una operación, tengo que restar depreciación, menos gasto, menos, sí. Entonces, para eso es. Ahora tomamos vamos a hallar la ganancia o pérdida. Ahora, a esta ganancia por actividades de operación le vamos a sumar los ingresos financieros y le vamos a restar los costos financieros para obtener la ganancia pérdida antes de impuestos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló, aló? Bueno, pues yo no Señora. entendí porque no estaba viendo la pantalla. Ya, ya, ya. ¿Qué Pero sí, necesitas ha saber? sido claro, profe. Ok, y Claudia, que no entendió, cuénteme, tranquila, cuénteme. Lo que pasa es que desde que me comenzó a explicar a mí la pantalla no me mostraba, entonces pues me toca mirar la grabación. Bueno, a ver, para retomar, en el plan de mejora que dispuse, yo dije que hacía un incremento del 10% en los ingresos de actividades ordinarias, que iba a disminuir el costo de ventas en el 5%. Esas son metas que yo le coloqué de acuerdo al estudio y a los hallazgos que encontré en el diagnóstico de la tarea 2. También se dijo que aumentar en un 5% otros ingresos. También se dijo. Y dije que disminuir los costos de ventas en un 10%. ¿Sí? Ahí. Entonces, eso es lo que se hizo en primera instancia. En segunda instancia, ¿cómo hago para hallar todos esos valores? Esto fue lo que yo proyecté. Estos valores que están en azul fue los que yo proyecté. Ahora, yo tengo que multiplicar, los factores, el año inmediatamente anterior, no el factor, el año inmediatamente anterior por si es incremento o por disminución en primera instancia. Y luego a eso le sumo o le resto. Entonces, vamos. Al año 2 para los ingresos, tomé los 3.792.778.211 y le sumé el incremento del 10%. ¿A qué le sumé? A ese factor donde yo multipliqué los 3.792.778.211 por el 10%, a eso vuelvo y le sumo lo del año 2. ¿Sí? Aquí también es claro, aquí en esta parte también está el paso a paso. ¿Cómo sé cuándo sumarle y cómo sé cuándo restarle? Cuando yo incremento, le debo sumar al año 2. Y cuando yo hago alguna disminución, pues le resto
ese factor al año 2. Ahí es donde uno sabe cómo restar, cuándo restar y cuándo sumar. Ahora acá me dice que haga una disminución del 5% en los costos. En estos costos de venta yo le hice una disminución del 5% allá en los hallazgos, allá como meta. Entonces tomo los 3.260.452.685 y le resto. ¿A qué le voy a restar? Le voy a restar al resultado que me da de multiplicar los 3.260.452.685 por el 5%. ¿Sí? Es esa parte. Bueno, aquí esta es una operación en donde debemos restar, ¿cierto? Para hallar el resultado. Ahora me dice, haga un incremento. Usted dijo que hacía un incremento en otros ingresos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Tomo los 18.706.646 que corresponden al año 2, ¿sí los ven? Y le sumo, se lo sumo al factor que me da de multiplicar los 18.706.646 por el 5%, ¿sí? Este total me da 19.641.978. Ahora, les pongo ustedes allá en su calculadora. Vamos a hacer por favor, tomen calculadora y envían una foto por el chat, por favor, una imagen con el nombre para saber y poder evaluar o calificar participación también, porque aquí lo vamos haciendo todos. Van a tomar 340.339.186 y lo van a multiplicar por el 10%. Háganme esa operación primero, por favor. Y tengan ahí el datico. 5 minutos. ¿Por el 10%? ¿Inge o por cuánto? Sí, señora. Tomamos 340.339.186 y lo multiplicamos por el 10%. Listo. Tengan ese valor ahí, memoria. Y Son ¿listo? 34 millones. Bueno, ténganme ahí ese valor. Ahora, tomen otra vez los 340.339.186 y le restan ese valor que le dio. Cuéntenme si les dio igual que este valor. ¿Sí Son les dio? 306. 306.305.267. ¿Sí es correcto? ¿Sí? Sí, señora. Sí, sí, señora. Ah, bueno. Entonces, claro, hasta ahí, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya aquí ya pues hacemos nuestro estado de resultados, sumamos, hallamos el EBITDA, la ganancia bruta, ganancia pérdida ya entonces también la hallamos, ganancia pérdida antes de impuestos, ganancia pérdida procedente de operaciones continuadas y hallamos la utilidad del ejercicio. ¿Bien? Bueno, entonces ahora nos vamos, una vez hallamos este estado de resultados, yo quisiera que lo fuéramos haciendo ustedes también allá, si les parece, ya con sus, o con estos datos, bueno, no sé. Bueno, entonces no nos compliquemos. Entonces ya tenemos acá los datos. Ahora nos vamos para el árbol de leva. Yo aquí traigo a colación algunos tips o algunos pasos antes de entrar ya en materia
de lo que es el árbol de leva, ¿cierto? Entonces tenemos que entender primero que el EVA mide cuánto valor está generando la empresa después de cubrir todos los costos, incluido el costo de capital. Este es un indicador que nos dice si la empresa realmente está generando riqueza para los accionistas. Este por un lado. Por el otro lado, tenemos que identificar las partes clave. Un árbol de leva suele dividirse en elementos básicos como son los ingresos, los costos operativos, los activos, los pasivos y el costo de capital. Estos son los elementos que van a conformar las ramas principales de ese árbol. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Tercer paso, definimos los indicadores claves. En cada nivel del árbol vamos a seleccionar los indicadores financieros importantes, como son las utilidades operativas después de impuestos, el costo promedio ponderado de capital y los activos operativos netos. Vamos a luego a trabajar con cifras, ojalá que trabajemos con cifras simplificadas. Vamos a usar los números más relevantes y directos. No es necesario detallar cada gasto o cada ingreso. Vamos a enfocar en aquellos que tienen un impacto directo en el EVA. Ahora calculamos el coste capital. ¿Listo? Para simplificar, vamos a enfocarnos en el costo capital propio y el costo de la deuda después de impuestos, que en este caso es el KDT. Esos son elementos críticos para poder calcular el WACC que afecta directamente al EVA. ¿Cómo usamos el WACC de manera clara? El WACC es ese promedio del costo de todos los recursos financieros de la empresa. Debemos mantener la fórmula lo más simple posible para que podamos ver cuánto capital total está costando y cómo afecta al EVA. Vamos a destacar las utilidades operativas. El EVA se enfoca en las ganancias después de cubrir los costos operativos. Debemos asegurarnos de incluir una rama para las utilidades operativas después de impuestos, ya que son una base esencial para el cálculo del EVA. Luego vamos a simplificar la estructura de activos. Entonces, agrupamos los activos en categorías generales, como activos operativos o activos productivos, para no complicar el árbol. Solo necesitamos ver cuánto valor están generando esos activos. Bueno, nos vamos a centrar luego en el flujo de valor. Cada rama debe reflejar cómo se genera o se resta valor en la empresa. Pensamos en el flujo de valor de arriba hacia abajo, pero también hay de derecha a izquierda. Eso no es camisa de fuerza que tiene que ser de arriba hacia abajo, no, también de derecha a izquierda también lo hay, como en el ejemplo de nosotros que tenemos en la plantilla. Entonces, para que no se vayan a asustar. Luego evaluamos los resultados. Una vez armado el árbol, revisamos cada nivel para identificar las oportunidades de mejora, como reducir costos, optimizar el uso de activos o disminuir el WACC. Esto nos va a ayudar a ver de forma clara qué áreas debemos mejorar para aumentar el EVA. Entonces, como conclusión, pues ya estos pasos nos pueden ayudar a construir un árbol de EVA simple pero efectivo. Es muy sencillo, permitiéndonos visualizar cómo cada decisión financiera impacta en la creación de empresa. Bien, entonces vamos ahora sí a entrar en materia. Permítanme. Listo. Entramos en materia ya, entonces ya hallamos nuestros resultados, ya lo tenemos. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Un momento, por favor.
No me deja conectar acá. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, y ya, para poderles colaborar. Un momento, por favor. Un momento, voy a hacer aquí, un momentico que no me deja conectar, permítame un momentico que me está molestando la señal. Mm. No. Permítame un momento, por favor. Doctor. Bueno, compartir. Si están viendo, por favor, me confirman. Sí, profe, ya lo visualizamos. Ok, gracias. Entonces, es que me queda muy tan pequeño aquí el árbol. Gracias, Mariana. No sé si alcanzan a ver las cifras. Las cifras, si las alcanzan a ver. No sé. ¿Las están alcanzando a ver? Bueno. Entonces, aquí tenemos ya nuestro árbol de leva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atención. Vamos a construir primero estas ramitas que están acá, que son las constantes, digamos así, para que me entiendan. Son los números que tenemos ahí ya hallados en nuestros inductores de valor o en los indicadores financieros. ¿Sí? Entonces, ya aquí ya los tenemos. Bueno, entonces, los traemos. Entonces, ¿de dónde vamos a traer el CAE? A ver, alguien que me colabore, ¿de dónde traigo este costo de capital? ¿De dónde lo traigo? ¿De dónde traigo el CAE? ¿Dónde estará? ¿En los indicadores financieros o en los inductores de valor? En los inductores de valor. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces nos vamos acá para los inductores de valor y traemos el año inmediatamente anterior, que es el año 2, ¿cierto? Que ahí nos lo está pidiendo. Vamos a hallar el año 2 y el año 3. Entonces, en este caso es 19.7, ¿cierto? Por ciento. Entonces lo colocamos allá. Mira, aquí pues aquí lo redondeó, ¿no? Porque como es 19,7, entonces lo podemos aproximar al 20%. Como no tuvo ningún incremento dentro de nuestro plan de mejora, ustedes se dieron cuenta que en ningún momento dije de ampliar o incrementar el coste capital y eso. Entonces, continuamos con el mismo 20%. Continuamos con el mismo.
hallamos nuestra variación absoluta, que como es, le restamos al año 3, le restamos el porcentaje del año 2, ¿cierto? En este caso, pues nos da 0. Ahora, ¿cómo hallamos la variable relativa, Mariana? Mariana, que está por ahí. ¿Cómo hallamos la variable relativa? ¿Se acuerda? No se acuerda. Bueno, entonces dividimos nuestra variable, nuestra variación absoluta, que en este caso es 0, lo dividimos en el año número 2. ¿Sí? En ese es que la vamos a dividir. Bueno, hallamos, ¿ustedes se acuerdan cómo hallar la variación absoluta y relativa? ¿Sí o no? Ya se acuerdan, ¿cierto? Ahora vamos a hallar nuestro costo de la deuda después de impuestos, el KDT. Entonces nos vamos otra vez para los inductores de valor. Aquí lo traemos. KDT, 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 KDT. Miren, 11.24. Ese es el que tenemos allá en nuestro árbol de leva. Mírenlo. Como no tuvimos ningún incremento ni ninguna disminución, continuamos con el mismo valor para el año 3. Igualmente, vamos y realizamos o hacemos la operación de la variación absoluta y la variación relativa. Luego nos vamos para la utilidad operativa después de impuestos. En el año 2, también ¿de dónde las sacamos? También de los inductores de valor. La utilidad operativa. Mírenla. ¿Sí la ven? 4.212.800.000, ¿qué? 4.212.800. ¿Sí? Esta es la utilidad operativa. Entonces vamos, y este es el mismo valor que tenemos aquí en nuestro árbol de leva. Igualmente hacemos la misma operación y la hallamos. Luego nos vamos para los activos operacionales netos. ¿Dónde los encontramos? Igualmente en los inductores. Para el año 2, tuvo un valor de 59.491.582. Este es el valor que yo voy a trasladar también allí a mi árbol de leva. ¿Sí? Perdón, acá. Como no tuvo ningún incremento ni ninguna disminución, dejamos el mismo valor. Bueno, ahora, tenemos entonces que hallar ahora digamos, las fórmulas, para que me entiendan, para poder hallar el RONA, ¿cierto? Y el WACC. ¿Alguien se acuerda cómo hallamos el RONA y el WACC? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Punto positivo. Allá le subimos 5 puntos a la última actividad. A ver, el WACC, ¿cómo lo sumamos? ¿Cómo lo hallamos? Perdón. Vamos a sumar el KDT más KE. Entonces, para el año 2 sumamos el KDT del año 2, que fue 11.24, más el KE del año 2, que fue el 20%. Para el año 3, igualmente. Sumamos el KDT del año 3, que fue 11.24, más el KE del año 3, que fue el 20%. Hallamos la variación absoluta y su respectiva variación relativa. ¿Listo? ¿Hay pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, señora. Bueno, ok. Gracias. Ahora vamos a hallar el RONA. La fórmula del RONA dice que es la utilidad operativa después de impuestos dividido en el activo operacional neto. Entonces, tomamos la utilidad operativa del año 2, que fueron menos 4.212.800, y la dividimos en 59.491.582. ¿Alguien que me haga esa operación, por favor?
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hagan la operación, porfa. Dividamos. La utilidad operativa después de impuestos. Dividido en 59.491.582. ¿Cuánto les da? Aló. Listo. Entonces nos da 0,007. Pero al aproximarlo, lo colocamos en menos punto Menos. 1. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? ¿Alguien me puede decir por qué menos? Menos por más, menos. Perfecto. Muy bien. Esa es la razón. Muy bien. Igual para el año 3. La misma operación, ¿cierto? Hallamos la variación absoluta y la variación relativa. Ahora, tenemos que hallar el EVA. La fórmula del EVA nos dice que son los activos operacionales netos multiplicados por el RONA menos el WAC. Entonces, matemáticamente, si la vamos a hacer ¿en la qué? Si la vamos a hacer en la calculadora, entonces tenemos que primero hallar el factor que está dentro de los paréntesis. Entonces, tomamos el valor del RONA del respectivo año, ya sea el año 2 o el año 3, y le restamos el respectivo WAC, año 2 o año 3. Tienen que tener muy en cuenta al año 2 del WAC con el RONA del año 2, el WAC del año 3 con el RONA del año 3. No nos podemos ir tomar el año 2 del WAC y el año 3 del RONA, no. Año con año respectivo. Bueno, ahora, entonces, díganme cuánto es el RONA del año 2 menos el WAC del año 2, por favor. Es RONA del año 2 menos el WAC del año 2, ¿sí, doctora? Ajá, sí, señora. Primero resolvemos en matemáticas, primero siempre resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. Menos 31.1. Ahora, ese valor lo multiplicamos por los 59.491.582. Menos 1,85. No sé por qué me da ese. 31. Mira, 59.491.582. Hemos multiplicado, hemos restado el WAC del año, el RONA primero El del RONA año menos 2, 0,1, menos 0,1, menos, sí. sí, Menos menos 31%. 31. 31%. Menos 59,41. Menos ¿qué? 59,41. Ahora lo multiplicamos por el activo operacional neto. 59.491.582.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cómo es la operación, perdón? Lo Tenemos que ya me el había... factor, ya restamos, ¿cierto? Ya restamos el Sí. RONA con el WACC del año 2, ¿cierto? Sí. A ese valor que le dio, lo debemos multiplicar por el activo operacional neto, que en este caso son 59.491.582. ¿Sí les dio? Me sigue dando menos 1.850. Multiplicándolo por el 59.491.582. Sí, señora, o sea, se restó el RONA con el WAC por Sí, 59.491.582. 582. Y me da A mí fue que me menos da, sí, 1.850. ya vi por qué me da este valor. No sé. Ve, yo lo hice aquí con este, tomándolo de acá. Tomé U31, ¿sí? U31 por G28, G28, ¿sí? Menos G16, que en este caso es el 31%. Y eso me arroja un valor de menos 22.617.597. ¿Mm? Está raro. Ok. ¿Será que hay alguna tiene memoria guardada? ¿Algo? ¿Alguien más le dio lo igual? ¿O A mí me da menos 1,850. Sí, a mí también me da lo mismo. de tan raro? Tan raro, porque aquí están los 59 y aquí está la operación. U31, sí, está bien. Aquí hay 31, que se la va por el RONA menos el WAC del año 2. Bueno, hay que revisar. Bueno, una vez hecho esto, entonces, ¿qué observamos? ¿Qué observamos acá? Entonces, aquí observamos con este valor, ahorita yo cierro la puerta. La empresa, en este caso, acá, como lo que estamos viendo, no está generando ningún valor adicional para los accionistas, ¿cierto? Ya que el retorno de la inversión no cubre el costo de capital, ¿sí? Aquí estamos en negativo. Eso es lo que estamos viendo aquí en este EVA. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el WACC? Aquí con este WACC que estamos viendo acá, este WACC. ¿Qué pasa? Es importante reducir el WACC. Se mantiene en un 31%, ¿cierto? En ambos años. Ese WACC alto implica que hay un alto costo de financiamiento, que la empresa está enfrentando un alto costo de financiamiento, siendo un obstáculo para mejorar el EVA. O sea que le está costando mucho lo que es el financiamiento de la deuda. Ahora, con el RONA, este RONA que tenemos acá. El RONA se mantuvo en cero tanto en el año 1 como en el año 3, en el año 2 como en el año 3, perdón. Lo que indica pues que los activos netos de la empresa no generaron ningún retorno en ambos años. Eso es una señal preocupante, ya que implica que la empresa pues no está utilizando eficazmente sus activos para generar beneficios, está ahí quietica, no está generando ningún beneficio ni para acá ni para allá. La ausencia de retorno sobre esos activos netos puede estar limitando la capacidad de la empresa para mejorar su rentabilidad
y pues esto debería ser un área prioritaria de atención para poder mejorar la eficiencia operativa y el rendimiento de capital. Bueno, aquí lo que les estoy dando es como un breve informe de este árbol de leva que ustedes deben dar aquí en esta parte. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿qué pasa con este costo de capital? Pues aquí ya sí no, tampoco tuvo ninguno el costo de capital propio, ¿cierto? Se mantuvo en un 20% en ambos años, lo cual nos indica pues que los accionistas esperan un retorno relativamente alto por su inversión debido al riesgo percibido. Este nivel de capital es elevado en comparación con la media de muchas empresas. En las MIPYMES, acá en Colombia, lo máximo de capital, de coste de capital propio, llega al 18%. O sea que este está elevado, está elevado. Entonces, esa tasa alta también podría limitar la capacidad de la empresa para aumentar el valor agregado, pues ya que eleva el costo de capital en general. Trabajar en reducir el riesgo percibido por los accionistas podría también ayudar a bajar el costo de capital propio en el futuro. Esa es la parte del capital. Ahora nos vamos acá en el KDT. Aquí, ¿qué podemos decir? Pues que el KBT, que es el costo de la deuda después de impuestos, se mantuvo también en 11.24 en ambos años. Este valor representa el costo efectivo de la deuda para la empresa después de considerar los beneficios fiscales, que este KBT es constante, que este KBT constante indica estabilidad en el financiamiento de la deuda, aunque ese 11.24 sigue siendo relativamente alto, lo cual aumenta el WACC acá, ¿cierto? Y que la empresa pues podría explorar formas de reducir su costo de deuda para mejorar su posición financiera y pues liberar más recursos para la creación de valor. Bueno, aquí en estas utilidades, pues para mejorar el EVA, pues la empresa debería concentrarse en incrementar sus ingresos operativos o reducir sus costos de operación. La falta de utilidades operativas positivas es una señal de alerta que sugiere ineficiencias en las operaciones de la empresa. Es lo que podríamos decir ahí. Con respecto a los activos operativos netos, acá en esta parte, los activos operativos netos permanecieron constantes en ambos años. Esto sugiere que la empresa no realizó nuevas inversiones significativas en activos operativos, ni vendió activos. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Se estuvo quietica, manteniendo su base de activos igual. Mientras que esa estabilidad puede interpretarse como una señal de eficiencia en la gestión de activos, también podría indicar una falta de inversión en el crecimiento o en la mejora de esa infraestructura. Aquí la empresa podría considerar invertir en activos productivos si quiere aumentar su capacidad de generar mayores retornos y mejorar su EVA. ¿Listo? Entonces, aquí en conclusión, pues la empresa enfrenta varios desafíos como un WACC y un capital de costo, un CAE altos. A ver, si nos damos cuenta de lo que les acaba de decir, que aumentar ingresos, reducir costos, tiene coherencia con el plan de mejoramiento, con este plan de mejoramiento. Tiene coherencia. En el caso que digo, aumentar ingresos, disminuir costos, ¿sí? Automáticamente tiene coherencia. Eso es lo que ustedes tienen que tratar también, que cuando hagan su árbol de leva, allá cuando estén ya sacando su informe, guarde coherencia, guarde relación con su plan de mejoramiento. Así como su plan de mejoramiento guardó relación con el diagnóstico, así tiene que ser lo mismo. A su vez, que ese diagnóstico guardó relación, guardó coherencia con los indicadores financieros y los inductores de valor respectivos. ¿Sí ve cómo es la cadena? Todo va interrelacionado. Todo tiene que ir interrelacionado. Bueno, entonces, esto es todo. Hasta aquí hemos terminado esta tarea 4. No tienen nada del otro mundo. Sí que es muy fácil. ¿Les pareció fácil o no les pareció fácil? Aló. Aló, buenas tardes.
Un poco complejo, ¿Alguna duda? doctora, pero pues ahí ya, mientras se va haciendo el proceso, pues ya ahí va resolviéndose dudas. Sí, sí, claro, claro, claro. Nubia, excelente explicación, profe, muchas gracias. Muy amable, Nubia, muy amable. Sí, es ir paso a paso. Además, aprovechen que ahí en la plantilla están los avisos, mueva la celda, aquí sume, reste, también estás muy bien explicado, muy minucioso. Bueno, no sé qué más podría decirle. Sí, y el informe, por favor, que el árbol de leva guarde relación con su plan de mejoramiento. Bueno, por favor, que guarde relación, que sea coherente para que puedan tener una buena actividad. Bueno, y es que automáticamente pues como que va saliendo, ¿cierto? Ya el profesor Bernardo les explicó también muy detalladamente cómo hacer ese plan de mejora. Entonces, igual el árbol de leva también, y no tiene ciencia, no tiene nada de ciencia, ya están las fórmulas, ustedes saben el manejo de los signos, paréntesis, todo, entonces, excelente, les va a ir súper excelente. Bueno, chicos, esto es todo. Mm, Muchas gracias por haber participado, muchísimas gracias. Voy a guardar los pantallazos de los chats de las personas que participaron para decirle a nuestra directora que ustedes participaron, entonces por favor que me los tenga presentes de cada uno de sus grupos para subirles un puntico, que eso es bueno, eso no es, no es malo. Bueno, entonces hasta acá ya terminamos. Muchísimas gracias, muchachos, nuevamente. Gracias, gracias, gracias por haber asistido. Muchas Gracias, gracias. gracias, Gracias, profesora doctora, que Judith, estés muy bien. Feliz noche. muy amable y Gracias. gracias a todos por la asistencia. Una feliz noche. Profe Bernardo, voy a tener la grabación. Bueno.